Secretario General de Comisiones Obreras, señor Fernández Toso, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos viendo que la preocupación crece, bueno, entre sindicatos y entre trabajadores, porque claro, hay unas auténticas condenas tremendas, a más de 8 años de cárcel, a más de 7 años de cárcel, a más de 3 años de cárcel por tirar un bote de pintura. ¿Ustedes están convencidos que esto es fruto de la casualidad o que hay una especie de operación, campaña para amedrentar a los trabajadores que protestan? Yo en estas cosas no creo en las casualidades. No tengo las pruebas de que haya una instrucción del Ministerio Fiscal, pero tendría que ser mucha casualidad que estén coincidiendo en la utilización del mismo precepto del Código Penal, el mismo artículo, y que los autos se parezcan bastante unos a otros, ¿no? Esto no sucede por casualidad. Pero ustedes, cuando han hablado con el Gobierno, ¿tienen pronto una reunión con el Ministro de Justicia? No sé si el Gobierno les ha trasladado algo o están a la espera de esa reunión con el Ministro Gallardón. Sí, nosotros nos hemos dirigido por carta al Ministro de Justicia. Tenemos una reunión el próximo lunes. La prioridad para esta reunión es impedir, y está en manos del Gobierno el hacerlo, el ingreso en prisión de las personas que están condenadas. Conviene que se sepa que hay 6 personas, trabajadores normales, sindicalistas, que también son personas normales, con 14 años ya de sentencia, en algunos casos firme, que implicarían, en el caso de Granada, por ejemplo, de una compañera y un compañero de Granada, la entrada inmediata en prisión o en Pontevedra, también con sentencia firme de 2 trabajadoras, una trabajadora en una piscina y otra persona que estaba con ella en el grupo que participó en la huelga, y otros 2 en Vigo de una huelga de transporte. Este es el objetivo primero. Evitar la entrada en prisión. El indulto es la vía, pero hay que ir más allá, hay que ir a la paralización de todos estos procedimientos y a una reforma del Código Penal. O dicho de otra manera, el Código Penal no puede entrar en colisión, como entra flagrantemente, en mi opinión, con la Constitución española. ¿Pero usted cree que esto no es fruto de la casualidad ni de hechos, digamos, que se producen, o la aplicación de la justicia en determinados lugares distintos, sino que aquí hay una especie de, no sé si decirlo, de mensaje a ustedes? Mire, yo creo que lo he dicho en mis intervenciones públicas. Hay un intento de reforma de facto de la ley de huelga o del derecho de huelga, haciéndolo más restrictivo en su uso. Ya se ha hecho en otras ocasiones, en ocasión sobre todo de huelgas generales o de huelgas sectoriales en el sector servicios, donde a través de los decretos de servicios mínimos claramente abusivos, como así quedó demostrado después, pero años después, en los tribunales de justicia, en el mismo Tribunal Supremo, y ahora creo que se está utilizando una vía tremendamente peligrosa para debilitar el uso de la huelga, que es una forma de meter miedo, aparte del daño personal que causa a las personas encausadas, de meter miedo, de ejemplificar para evitar que la protesta se produzca o limitarla en todo caso al máximo, ¿no? Mire, sin derecho de huelga no hay equilibrio en las relaciones de trabajo, sin derecho de huelga no hay derecho laboral que merezca ese nombre. Le pido un par de titulares porque tenemos información de última hora. Laura López, datos de Eurostat, el paro en mayo en la zona euro, y atención porque, bueno, digamos que podemos decir que está estable, Laura, pero España casi líder y en paro juvenil terrible. Está estable en la eurozona porque por segundo mes consecutivo se sitúa en el 11,6%, pero España lidera el paro frente a la eurozona, se sitúa, es el segundo país de la eurozona con más paro, y es que 1 de cada 4 españoles está en paro. Nuestra tasa asciende al 25% y solo nos supera Grecia con una tasa de paro del 26,8%. El drama es mucho mayor si nos fijamos en el paro juvenil, y es que más de la mitad de los jóvenes españoles está en paro. La tasa de paro sube 3 décimas respecto al mes anterior y se sitúa en el 54%, y estamos también a la cabeza en el paro masculino, se sitúa en el 24% el número de parados hombres en España. Señor Fernández Toso, un titular. A la ministra le han preguntado y ha dicho que, claro, que paro juvenil es un problema de toda Europa.
No, 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 no. El paro juvenil en Europa no es comparable con el nivel de desempleo juvenil en España, en Grecia y en menor medida en Portugal. El paro tiene que ver directamente con las medidas que se han adoptado en cada uno de los países. Hablar de que es igual es tratar de confundir a la gente. 28% de tasa, si no recuerdo mal, de paro juvenil en toda Europa y del 55-56% en España no son cifras o magnitudes equiparables, ¿no? Ahora que se habla tanto de crecimiento económico, la gente tiene que saber y tiene que evitar que se consolide una situación como esta, que no habrá recuperación si no hay recuperación del empleo y si los jóvenes, pero no solo los jóvenes, la gente de edad intermedia, la gente mayor que tiene muchísimas dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo, no tiene una oportunidad de lograr un empleo. Una cosa más, no sé si sabe que FAES está en acción estos días y tiene un par de ideas, no sé si le van a gustar mucho, señor Toxo. Gloria Mena, recordamos, FAES, las ideas que planteaba hoy: rebajar el salario mínimo, abaratar el despido, ¿qué más? Pues sí, proponen rebajar el salario mínimo, dicen, para evitar que se convierta en una barrera para contratar eventualmente a las personas, pues tendrían que bajarlo. Pone como ejemplo Alemania, que dice que se han dado incentivos a los parados de larga duración para que acepten pues empleos pagados. También dicen que habría que aumentar la penetración de empresas privadas y de ETTs para aprovechar su experiencia. También dicen abaratar el despido y concentrar el importe de la prestación por desempleo en los primeros meses. Señor Fernández Toxo, tampoco le sorprende, ¿no?, que FAES proponga esto. No, lo que pasa es que, mire, luego hablan de que todos los demás tienen que modernizarse y apelan a fórmulas que a lo largo del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, se fueron erradicando porque eran propias de unas relaciones de trabajo del siglo XIX, absolutamente desequilibradas, ¿no? Mire, el salario mínimo, que cada vez lo percibe más gente en nuestro país, es ya un suelo salarial, y es un suelo salarial que no se compadece absolutamente para nada ni con la competitividad y la productividad de la economía española, ni sobre todo con las necesidades de la gente. Pero estos que apelan al ejemplo alemán deberían decir a continuación que en Alemania, y yo no quiero ese modelo, los mini-jobs que están asociados a salarios de 400 euros son posibles porque el Estado alemán paga la diferencia hasta un salario que aquí en España garantizaría una vida más o menos decente, ¿no? Sí, porque las ayudas sociales en Alemania son de una magnitud desconocida en nuestro país. Solo así es posible que convivan los mini-jobs en una situación con la de una economía tan potente como la economía alemana, ¿no? Los mini-jobs españoles son el trabajo a tiempo parcial, son los contratos precarios temporales, a veces por horas, por días, por semanas, que no garantizan los mínimos ingresos para que la gente pueda ni tan siquiera malvivir. Por lo tanto, por razones de justicia social, pero también por razones de interés económico, si no les interesa la parte de la justicia social, que lo apliquen por la vía de la búsqueda de una salida de esta situación económica para nuestro país, el salario tiene que mejorar y los salarios tienen que ganar poder adquisitivo para dinamizar la demanda interna, que es la única manera de conseguir creación de empleo en España. Ignacio Fernández Toxo, secretario general, líder de Comisiones Obreras. Gracias por atendernos. Un abrazo. Encantado, muchas gracias.